Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la charla número 89 del quinto año de la Escuela Germán Roja Niño. Hoy tenemos el tema Busquemos la reconciliación para el pueblo colombiano. Nos acompaña la compañera Sandra Ramírez, senadora del Pacto Histórico, perteneciente al movimiento político Comunes. Compañera Sandra, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches para todas, para todos, si me están escuchando. Tengo Nítido, bien, ¿está bien? ¿Sí? nítido, Bueno. compañera. Bueno, un abrazo para todos. Me place estar aquí, un honor compartir con ustedes esta conversación, sobre todo el tema tan importante que hoy acá vamos a tratar, que es el tema de paz, reconciliación, de garantías de no repetición, de verdad, de perdón, porque todo esto es la reconciliación, no es hablarnos por hablarnos, sino hay que ir mucho más en profundidad. Mi nombre es Sandra Ramírez, yo soy senadora por el Partido Comunes, firmante de los acuerdos de paz de La Habana. Hace poco les informo, estuve en la semana que pasó en Cali, en la COP16, un evento que marca un hito en la historia de nuestro país. No sé si su merced me hace preguntas o abordo el tema. Compañera, la metodología es que usted tiene 40 minutos para desarrollar el tema y después estos compañeros míos que son preguntones le hacen preguntas. De acuerdo, y eso está bien. Hay que preguntar. Bueno, lo primero que hay que decir que firmar el acuerdo significó también para Colombia un antes y un después, un antes del acuerdo y un después, por lo que el acuerdo abrió enormes puertas y por lo que significa el acuerdo. Tal vez nosotros los colombianos y colombianas o nuestra sociedad no le ha dado esa importancia que en otros países sí le dan al acuerdo, puesto que el acuerdo, ¿qué es? El acuerdo sencillamente es una obra reparadora, el acuerdo es una herramienta de lucha que nos va a permitir a todos los colombianos hacernos a ella y porque está en el bloque de la Constitución, hace parte de ese bloque constitucional para que nuestro país y para que nuestro país, no, para que todos nosotros hagamos uso de ella, de esa herramienta tan importante. Por eso contiene varios puntos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el primer punto de que hoy nuestro presidente Gustavo Petro, pues ha hecho de él esa herramienta que quisiéramos que se hubiese hecho en los gobiernos anteriores, pero hoy Gustavo Petro, ¿qué ha hecho con el acuerdo? Venga para acá, reforma rural integral. Empecemos a buscar las fórmulas para comprar o donar o comprar la tierra y empezar a hacer la distribución de la tierra. Entregar 18.000 hectáreas como lo hizo Duque a hoy, más de 168.000 que va en este gobierno y creo que en este mes de octubre nos subió ya otro poco de hectáreas, casi a más de 200.000 hectáreas en solo 2 años. Es un avance en la reforma rural integral o en la reforma agraria, pero no solamente la reforma agraria de la tierra por la tierra. No es eso solamente, la reforma agraria es mucho más profunda, la reforma agraria que está contemplada en el acuerdo y que así lo concibe también el señor presidente, es no la tierra por la tierra no se puede dar desnuda, la tierra tiene que ir vestida, por ejemplo. Entonces, si va vestida, tiene que ir acompañada, por supuesto, de algo muy importante que es la salud, la educación, de proyectos, de vías, de conectividad, de proyectos productivos, de créditos, por ejemplo, de cómo comercializamos los productos y nos quitamos esos intermediarios, esos productos que se cultivan en el campo y nos quitamos los intermediarios que se quedan con el beneficio y no el campesino, quien es el que la trabaja. Entonces, ese es el primer punto. Pero solo la tierra por la tierra, hablemos también de participación política, que es el segundo punto del acuerdo. Tenemos el derecho a la tierra, pero también el derecho a participar en todas las corporaciones públicas del Estado, el derecho a participar en los consejos, el derecho a participar en las asambleas, en las alcaldías, en las gobernaciones y, ¿por qué no?, en el Congreso de la República. Participación política es otorgar las garantías y los derechos a la ciudadanía a participar, pero eso tiene que hacerlo, se tiene que hacer a través de normatividad, una normatividad, se tiene que hacer a través de normas. ¿Y cómo se tiene que hacer? Porque necesitamos una reforma política profunda en nuestro país.
Y esa reforma política debe contemplar varios aspectos. Tiene que contemplar quién financia las campañas, el Estado colombiano. Entonces, una obligación del Estado para financiar las campañas, debe de financiar las campañas. ¿Y por qué el Estado colombiano? ¿Y por qué? Porque así nos evitamos que cuando una persona hace proselitismo político y quiere aspirar a un cargo público, entra sin deber un favor. A nadie le debe favores, como lo que nos está ocurriendo en este momento y que esto nos ha llevado a que en nuestro país haya clientelismo político, primero que todo, deber favores. Segundo, hay un clientelismo político impresionante, ¿sí? Hay una politiquería pero tenaz, tenaz. Y al deber favores, entonces yo voy a estar en una corporación legislando a favor de esa persona que me apoyó, de esa persona que me dio, me facilitó, me dio el dinero para hacer el proselitismo. Entonces, primero. Segundo, esa reforma política debe de contemplar una transformación del Consejo Nacional Electoral. Hoy, yo no lo voy aquí no voy a profundizar, pero ustedes se habrán dado cuenta cómo está ese Consejo Nacional Electoral contra el señor presidente. Consejo Nacional Electoral sí puede investigar las campañas, tiene 30 días para hacerlo. Pasaron esos 30 días y ya se cierra ese capítulo. Pero mira lo que hacen. Hacen de la institucionalidad toda una trampa. El Consejo de Estado dice que sí puede el Consejo Nacional Electoral investigar al señor presidente. Y mira dónde vamos ya. Ya le formulan cargo, ya le abrieron, no le formulan cargo, le abrieron un proceso al señor presidente cuando eso es absolutamente prohibido porque el Consejo Nacional Electoral es un ente administrativo, no es judicial. Eso tenemos que tenerlo claro todos nosotros. Entonces, tenemos que transformar ese Consejo Nacional Electoral que realmente se ocupe de las elecciones y separarlo de la Registraduría Nacional. La registraduría es algo muy aparte, cumple una función que es registrar a todas las personitas chiquitas que van naciendo, pero también encargarse de todos los que vamos muriendo, nos vamos yendo para donde San Pedro, y lo digo en esas palabras para que nos entendamos. De eso sí se tiene que encargar la registraduría y separarlo del Consejo Nacional Electoral, que tiene una actividad totalmente diferente, que es ocuparse de todo el proceso electoral, de todo lo que contenga, y si en ese momento de campañas, hay alguna infracción a la normatividad, de eso se ocupa el Consejo Nacional Electoral. Pero hay que transformarlo en que sea un tribunal totalmente independiente, no que tenga la representatividad de los partidos como hoy ocurre. El Consejo Nacional Electoral, y hoy sí que lo hemos sentido en todas sus acciones, ahí está la representatividad de los partidos que están presentes en el Congreso de la República. Así que su elección debe ser totalmente independiente. Un consejo un Consejo Nacional Electoral que obedezca a los méritos y no a partidos tradicionales. Si obedece a los méritos de cada persona, así sí tendremos un Consejo Nacional Electoral imparcial y que realmente se ocupe del trabajo electoral y no que se ocupe y no que empiece a decidir porque pertenezca a un partido, que es lo que estamos viendo hoy. Ese tipo de transformaciones necesitamos y está contemplado en el segundo punto del acuerdo de paz. Otro aspecto muy importante, democratizar los medios de comunicación, que tengamos las minorías como somos todos nosotros, como quienes están aquí frente a estas pantallas que yo estoy viendo, que somos minorías en nuestro país, tengamos los derechos a participar en los medios de comunicación, derecho a participar. Y algo muy importante, las listas a las diferentes corporaciones públicas, que sean listas cerradas y en cremallera, como nosotros normalmente las decimos, o paritarias, 50-50, para garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales y también su participación en las corporaciones públicas. Y hablo particularmente de las mujeres, puesto que somos mayoría, somos las mamitas de quienes están por aquí también, ahí a quienes estoy viendo a través de las pantallas, como a Fernando, como a Moisés, como a Hernando, como hay alguien que se llama La Certeza del Amor, como a John, como a Carlos,
como a Jairo, como a William, bueno, como a Nelson, como a Javier, como a quién más, Gustavo. Ah, perdón, perdón un minuto. Nancita, hágame un favor, llámeme a Carlos y dígale que ahorita me comunico con él. Estoy ocupada en una reunión. Pantallazo, en pantallazo. Ah, bueno, Compañero Fidel, por favor, el silencio. Por favor, los micrófonos silenciados, la invitada Bueno, nomás. entonces, somos las mamitas de los demás, y somos la mayor parte de la población colombiana. Y ya hay hoy unas mujeres muy importantes, hay unos liderazgos en los territorios que uno queda asombrado de ver esas mujeres tan comprometidas con sus comunidades. Tienen derecho a participar, tienen toda esa potencia a participar. No es que los compañeros no lo hagan, los compañeros también, pero ya es tiempo de que las mujeres empecemos a estar en este tipo de posiciones en nuestro país. Estamos hoy en el siglo XXI y Colombia no puede quedarse atrás de otros parlamentos, consejos donde hay una gran participación de las mujeres, pero depende del Estado el apoyo particularmente a las mujeres. El acuerdo de paz tiene tres ejes fundamentales y entre sus ejes fundamentales que los transversaliza está el tema género, está el tema mujer, está el tema ambiental y tenemos el tema étnico, que en la COP16 se ganaron un hit muy importante porque es el reconocimiento de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos afrodescendientes, es su reconocimiento a ser los cuidadores de la madre tierra y todo lo que en ella contiene. Bueno, pero yo sigo. El tercer punto del acuerdo es fin del conflicto. ¿Y por qué fin del conflicto? Porque nosotros somos conscientes de que firmamos el acuerdo, ¿sí? Pero firmar el acuerdo significa también implementarlo para superar las causas que originan el conflicto. Al no hacer esto, los gobiernos, los ciclos de violencia continúan en los territorios. Y porque somos conscientes de que todavía queda un grupo mayoritario, como es los compañeros del ELN en armas, y había que, por supuesto, continuar los diálogos con él. Y porque sabíamos perfectamente que habían remanentes del paramilitarismo en los territorios, y hoy ustedes lo han visto. Entonces necesitamos el fin del conflicto es la paz en los territorios. El fin del conflicto es que no se dispare ni una sola bala más en los territorios, que el campesino pueda salir de su casita, de su vereda, ir allá al puesto ir al corregimiento, ir al municipio, comprar la carne, hacer su mercado, va y regresa sin temor, va y regresa a su casa sin temor. Así que todos nos podamos todos desplazar a diferentes lugares del país sin temor. Eso se llama fin del conflicto. Paz en los territorios. Y para que haya paz en los territorios necesitamos continuar con los diálogos, necesitamos continuar y tener muchísima, perdón, voluntad política para superar los diferentes impases que se presentan en los diálogos y poder avanzar hacia la implementación del acuerdo, hacia la implementación del acuerdo para superar las causas que originan el conflicto, para poder llegar a los territorios general o hacer inversión social que le corresponde, por supuesto, al Estado colombiano. El cuarto punto es un problema es superar un problema que tenemos nosotros, un flagelo grave, un flagelo muy, muy grave, que es los cultivos de uso ilícito. Eso no lo podemos negar, que nuestra economía en gran parte de ella se ha sostenido y se sostiene porque aquí se mueven muchísimos dineros de la mafia, del narcotráfico. Y esa mafia y ese narcotráfico, en esta cadena larga que hay, que son los cultivadores, los que trafican y los consumidores, entonces nos toca varios aspectos. Primero, poner en práctica un programa llevarlo a la práctica, hacer uso de un programa que se pactó en el acuerdo, que es el PENIS, el programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos. Es llegar a los territorios
llegar a los territorios, concertar con los cultivadores, con los campesinos que cultivan hoja de coca, concertar con ellos cuál sería el cultivo que va a empezar a sustituir y generar con ellos un intercambio y una relación, una concertación de cómo se va a hacer esa sustitución bajo la dinámica del programa que se estableció y que se pactó en La Habana. Y, claro, y apoyar fuertemente al campesinado que sobrevive cultivando y con quienes trafican y se hacen ricos, sí, ser fuertes y venga para acá con ustedes también, por supuesto, conversar, pero vengan esas enormes fortunas que han hecho con el narcotráfico. Y uno de los eslabones más débiles de la cadena, que son los consumidores, prestarles toda la atención, la resocialización, la desintoxicación, porque eso es una cuestión ya de salud. Cómo prestarles la atención y no criminalizarlos, como lo que ha ocurrido, que llevarlos a la cárcel porque están consumiendo, porque consumen, porque están consumiendo, porque consumen o porque ya son adictos. No, ese es un personal que hay que prestarle atención. Mira esa cadena del narcotráfico a la que nos toca prestarle muchísima atención. Hoy, hoy, el señor presidente ante esto sí ha tomado riendas y cada rato ustedes habrán escuchado que caen toneladas y toneladas de coca, que hizo una operación de purga, podríamos decirle así, dentro de las fuerzas militares, de todas aquellas mandos vinculados con el narcotráfico, que permitían el tráfico, que dejaban salir. Entonces, esas purgas que hizo el señor presidente, pues por supuesto que ha servido, porque ha servido porque estamos frenando que se continúe dentro de las fuerzas militares y otros organismos del Estado con esa mafia, pero también llegar a los territorios, como el caso de lo que hizo en el Micay, como el caso, un pacto que hay, el pacto del Catatumbo, por ejemplo, de cómo llegar a estos territorios con la inversión que se necesita y empezar a superar este problema, este flagelo que tenemos del narcotráfico. Ese es el cuarto punto del acuerdo. Nos falta mucho, indudablemente que sí, nos falta muchísimo para avanzar. Y sigo a un punto muy, muy delicado, que es el quinto punto, que es y además que es por el punto que hay un gran reconocimiento a nivel internacional por el acuerdo, porque es uno de los primeros acuerdos que contempla dentro de su contenido las víctimas. Ese universo de más de 10 millones hoy de víctimas que tenemos en nuestro país merecen, diría yo, no es, tal vez no es la palabra correcta, pero que necesitan más bien que se les devuelva su dignidad y sus derechos. Y eso está contemplado en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Está integrado ahí con tres ejes fundamentales que tiene: la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP, que es el Tribunal de Justicia Transicional hacia la Paz. Entonces, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, que estuvo encabezada por el padre de Rose, entregó el informe, primer informe que se entrega a la sociedad, al país, a la gente, a las comunidades, de hechos relatados de lo que pasó en el conflicto. A ese informe le faltan muchísimo, es un informe que falta completar. Faltan aún muchas versiones, falta recoger de muchas regiones de nuestro país lo que ocurrió en el conflicto, pero aún así es el primer informe que se entrega de un conflicto de más de 50 años que fue lo que hizo la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una comisión conformada por el gobierno y por las distintas FARC, o hoy firmantes del acuerdo, firmantes del acuerdo, está conformada por los dos, y la tarea es la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto, sea quien sea el hijo del policía, sea el policía, sea el soldado, sea el guerrillero, sea la familia que acuda a esta comisión en la búsqueda de su ser querido que se fue de su hogar
que se desapareció de su hogar y que nunca volvió. Entonces es investigar, iniciar a hacer investigaciones dónde y cuándo lo vieron y iniciar, por supuesto, todo el procedimiento que hay consigo hasta que se le entrega a su familia el cadáver de ese joven desaparecido después de todo un procedimiento de pruebas de ADN que hay que hacer, de toda una investigación. En eso se está trabajando y se está trabajando junto con el gobierno. Y la JEP, que es el tribunal donde tenemos nosotros, que hay que hablarlo con ustedes, serias observaciones. Nosotros tenemos serias observaciones al tribunal. ¿Y por qué tenemos serias observaciones? Porque en el acuerdo quedó contemplado que el tribunal, que la JEP, sería para todos los intervinientes del conflicto. Primero, en una reunión, pidió la comisión del gobierno sacar de ahí a los expresidentes. Luego, aquí antes de la firma en el Teatro Colón del Acuerdo, los mandos militares abordaron al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, de ese entonces, y le dijeron que debía sacar a todos los generales, a los empresarios y financiadores de la guerra. Y efectivamente eso pasó. Luego, los generales, a Juan Manuel Santos, los generales. Luego de ahí, en el paso del acuerdo por el fast track en el Congreso de la República, retiraron financiadores, retiraron de ahí empresarios, ¿sí? Entonces el acuerdo quedó, la jurisdicción o la JEP empezó a quedar muy recortada y solamente para una sola parte interviniente en el conflicto. Muy delicado esto que ocurrió, porque en el conflicto hubieron un poco de intervinientes. Por supuesto, la guerrilla, el Estado colombiano y sus instrumentos. Ahí me está escuchando Fernando. Y sus instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos del Estado? Ajá. Las fuerzas militares, policía y ejército, el paramilitarismo, eso es un instrumento del Estado, los financiadores, los empresarios y los representantes del Estado. Ellos son intervinientes en un conflicto. Por eso ahora tenemos las observaciones. ¿Y por qué? Porque si vamos a cerrar el conflicto, que es la función principal de la JEP, cerrar el conflicto, necesitamos la verdad de todos. Necesitamos la verdad y que haya reconocimiento a la responsabilidad que se tuvo en el conflicto colombiano. Si no, no vamos a cerrar este conflicto que hay en nuestro país. Si no, la JEP no lo puede hacer. Y ahí están nuestras observaciones, porque el Estado colombiano fue parte interviniente en el conflicto. Una guerra no lo hace un solo interviniente, una sola parte, no. Una guerra es entre dos y más, y tres, y cuatro, y cinco partes. Ustedes hoy estarán viendo lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, y cómo están las potencias extranjeras o cómo están potencias mejor interviniendo en ese conflicto allá, cómo está interviniendo Estados Unidos y cómo intervienen otras potencias. Y eso es lo que nosotros aquí también le decimos y le reclamamos, y son las observaciones a la JEP, que aquí deben de ir a la JEP todos los intervinientes del conflicto. Y todos los intervinientes son los empresarios, los financiadores, los instigadores de la guerra, el Estado colombiano, paramilitares y, por supuesto, la guerrilla, porque fuimos parte interviniente en este conflicto. Entonces, la JEP no quiere, no asume, sino solamente a una parte. Pero aparte de esto que nos ha ocurrido, entonces ellos en sus diferentes audiencias que nos han citado y audiencias que han hecho en territorio, se han expresado en que aquí en Colombia hay dos tipos de FARC, así en estos términos. Una que anda en vehículos, que tiene salarios altos, y otra que anda en los territorios. Estas son expresiones propias de los magistrados de la JEP. Y eso sencillamente es ponernos una lápida.
¿Qué ha ocurrido con estas versiones? Que muchos compañeros, personas que estaban en proceso de reincorporación, otra vez se hayan rearmado. Entonces, esos son inconvenientes que tenemos con la JEP, esos son parte de las observaciones que tenemos con la JEP. Pero para decirles a ustedes que la JEP o la justicia transicional, su función principal, su esencia es cerrar el conflicto. En eso estoy ya culminando el sexto punto. Ah, bueno, pero ahí falta otra parte. Nosotros estamos aquí, el compromiso que hicimos es así firme y político. Estamos cumpliendo aquí, cumpliéndole a la sociedad, cumpliendo nuestro compromiso que lo hicimos en 2016 cuando firmamos el acuerdo, cuando levantamos la mano y dijimos, estamos de acuerdo con lo que se firmó en La Habana. Eso es asumir este compromiso. Y asumir ese compromiso es estar haciendo este tipo de reflexiones aquí con ustedes, contándole lo que significa el acuerdo, pero también decirles que hemos hecho cantidad, tal vez ya sumamos más de 200 actos de reconciliación con todas las víctimas que se han presentado ante la jurisdicción, con todos aquellos que nos han dicho, yo soy víctima de ustedes. Eso es un compromiso que tenemos que tenemos y lo estamos cumpliendo. Y el sexto punto, por supuesto, es la implementación del acuerdo. La implementación del acuerdo que aún nos falta. Nosotros tuvimos 2 años del gobierno de Juan Manuel Santos que nos aplicó Operación Tortuga, o sea, fue muy lento en su implementación. Y yo creo, compañeros y compañeras, que ustedes saben que en el gobierno de Iván Duque fue bloqueo total. Bloqueo dilató las instancias del acuerdo. El acuerdo tiene instancias, tiene el CNR, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, tiene la CECIBE, que es la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo, tiene una subdirección, es la subdirección especializada encargada de la seguridad de quienes estamos en este proceso de reincorporación. Si tuviéramos un país en paz, seguro que no necesitaríamos tener seguridad, pero desafortunadamente aún tenemos una fuerte estigmatización, por ejemplo, señalamientos de orden de la extrema derecha. No se ha desescalado el lenguaje, al no desescalar el lenguaje, al no desarmar los espíritus, al continuar con ese odio para generar temor, odio y rechazo. Por supuesto que tenemos que necesariamente que haya alrededor de muchos de nosotros un cuerpo de seguridad. Estas instancias fueron dilatadas, estas instancias no se reunían, estas instancias no hacían nada. Hizo del PENIS lo que quiso, y dentro del primer punto hay un programa que se llama, o no un programa, sino que se pactó 170 municipios o 16 zonas priorizadas en nuestro país. Son las zonas donde más se ha impactado el conflicto, es la zona donde hay más víctimas, es la zona donde se siente mucho el abandono y la pobreza. Él municipalizó los PD, o sea, el gobierno de Duque le trasladó la carga a los municipios, a cada municipio, que para que ellos se encargaran, los alcaldes se encargaran de los PD. Y eso no es así, eso es una responsabilidad del gobierno, del gobierno central, no de los alcaldes, y no se adelantó mayor cosa. Otro aspecto negativo fue que los dineros de la comunidad internacional que giraron a Colombia para la implementación del acuerdo, los funcionarios del gobierno Duque se los robaron. Hay funcionarios bastante cuestionados, hay funcionarios de hechos que hay que hacer una investigación alrededor de esos temas, como los OCAD Paz. De ahí desaparecieron los recursos y los funcionarios encargados de eso sí resultaron con millonarios recursos invirtiéndolos en lujosísimas mansiones, por ejemplo. Bueno, y robos y desfalcos, no robos, sino desfalcos y desfalcos que se han presentado a los dineros de la paz. ¿Y esto qué ha originado? Pues sencillamente que a las zonas priorizadas o las zonas más empobrecidas de nuestro país, donde el conflicto impactó fuertemente, no hay aún todavía una implementación como buscamos del acuerdo.
Eso sí es un trabajo que se está haciendo ahora junto con el gobierno de cómo llegar a esas zonas y eso se lo valoramos al señor presidente Gustavo Petro. ¿Qué más les cuento? Aquí estamos nosotros, Perdón, señor. ¿usted puede soltar los nombres de esos funcionarios Claro que sí, involucrados? sí. Em, y un funcionario que era el subdirector del DNP, ay, que le decíamos, el mismo Archila no hizo nada, el mismo Archila, Emilio Archila, que era el jefe de la OACP, perdón, de la oficina, el jefe de la oficina del alto comisionado, no hizo nada, ese es uno. Y, ay, es que se me olvida, un joven que lo promocionaron para que fuese el contralor, le decían el Uribito, ah, sí. Hay uno de ellos, Pierre García, me parece que se llama, que están huyéndole a la justicia, fue el jefe del DAPRE, por ejemplo, uno del DNP, su director del DNP. Voy a buscarlos y ya les doy en los nombres mientras ustedes me hacen una pregunta. Compañera Sandra, está la compañera Ángela del Cauca con una pregunta. Ángela, ¿o qué otro compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta? René La Torre, una pregunta. Aló. Ángela, Ay, no, primero pues felicitarla, agradecer porque digamos que el proceso de paz es un proceso, ¿no? En construcción y pues requiere de que los actores intervinientes, así como ya lo planteaba, pues eh, quieran negociar la paz, ya quieran hacer parte de este bello proceso que algún día alcanzaremos como país. Entonces, y ella como, pues, como parte interviniente, pues nos está dando una buena exposición de aquello que pues, queremos todos y de los puntos pues que tratan el acuerdo de paz. Yo sí quisiera como un tema puntual que estamos viviendo aquí en Miranda, Cauca, porque hemos sido muy agolpados por el conflicto armado de la Jacobo Arenas es una de los frentes de las FARC. Digamos que hay unas, unas dinámicas de que todavía pues no abandonan. Hay unos que sí quisieron y otros que sí quisieron negociar y otros que no. Ya hay unas disidencias. Y hay otros actores pues que han querido también incluso llegar como el ELN, que han querido como empezar a disputarse por el territorio y eso hace que hayan unas dinámicas, por ejemplo, lo que ya mencionaba en el quinto punto, creo que es el uso de cultivos ilícitos y, em, y lo que ya mencionaba acerca de la cadena pues de lo que implica pues el narcotráfico y tocaba un punto importante y era el de los consumidores, que a mí me parece importante que no sé acerca de lo que está pasando aquí. Por ejemplo, aquí ocurren limpiezas y quien paga en últimas es el consumidor, cuando el consumidor es el enfermo, el consumidor que pues incluso ya tenemos conciencia de que tiene que atenderlo, tienen que resocializarlo, pero aquí ocurren las limpiezas y digamos que ese es un poco el miedo que les da a las madres, que a mí me parece tristecísimo, y que acuden en algún momento a las EPS para que de alguna manera empiecen a hacer ese proceso de resocialización, rehabilitándolo, pero aquí no ocurre. Aquí tenemos un caso puntual en Miranda, Cauca. Por ejemplo, tenemos con ASME Salud, tenemos convenio, bueno, tienen convenio Almesalud con OPA, ¿ya? Con OPA Tunía, OPA Candelaria, pero entonces la nueva EPS, por ejemplo, no tiene, SOS no tiene, digamos que es uno de los más cercanos. Y han puesto una mamá que está muy desarada porque ya sabe que lo van a matar al chico
y el chico ya no pertenece a la ASME Salud, sino que ya es a la 9PS y así tienen volteando la institucionalidad de esa mamá porque no ha podido la 9PS, por ejemplo, desvincularlo para que quede en ASME Salud, sino que por el contrario lo asumió y ya OPA le está diciendo es necesario que usted salga porque nosotros no tenemos convenio con las 9PS. Yo no sé qué tanto puede hacer la senadora aquí presente, porque mire, eso es una cosa que está sucediendo en Miranda. O sea, ganas de resocializarlo tienen las madres y tenemos toda la sociedad, pero no hay condiciones, no hay garantías por ejemplo, de las EPS, de las entidades prestadoras de salud, que le permitan decir, bueno, vamos a resocializar y vamos a realizarlo incluso de manera integral porque las mamás, por ejemplo, no tienen, si los ubican, por ejemplo, en Tunía o en Popayán, nosotros estamos muy lejos de Popayán y también ellas no pueden asistir a los tratamientos integrales que le hacen porque la familia son uno de los factores de riesgo, también la comunidad. Entonces, ¿cómo también podemos hacer esa intervención integral también con la comunidad para que la comunidad sepa y asuma que es un enfermo, no es un delincuente, y que cuando llega lo tratemos de manera distinta, o sea, una resocialización integral con la comunidad, la familia y el individuo como tal? Pero más preocupante ahora es el tema ese de la GPS. O sea, no hay garantías en el marco del acuerdo. Sí me gustaría conocer el plan marco de implementación, a ver si hay algún indicador que nos permita mirar si se está cumpliendo o no en términos de salud pública para los consumidores, en ese eslabón que hay, y poder, no sé, pedirle a la senadora que nos ayude, o sea, nos ayude a que esto sea un hecho aquí en Miranda. Miranda los matan, no los resocializan, no los curan, prefieren matarlos, y a mí me parece muy triste porque, por ejemplo, el año pasado, cerca de 40 muchachos los mataron. Y así poco a poco, o sea, yo no sé cuándo será el próximo en la lista. Entonces, claro, las mamás con esa preocupación, y a mí me parece dolorosísimo, incluso hicimos hasta una marcha porque no hasta cuándo los van a matar y el acuerdo no se cumple. Gracias. Tiene la palabra, por favor, para que puedan todos hacer la pregunta, preguntas concretas, por favor. La torre, Muchas gracias y un saludo especial para todos. Yo trabajo en el tema de la economía popular, especialmente a la militancia, cómo llevar los emprendimientos económicos a nivel del pacto histórico, economía popular. Y la pregunta es, la campaña es muy fuerte por parte de la derecha diciendo de que Comunes va a perder su personería jurídica. ¿Cómo ustedes desde por dentro ven esta situación? Gracias. sigue la compañía Patricia. Pregunta. Va. Un momentico, Edison. Sigue Patricia. Buenas noches, senadora. Le agradezco que esté acá. Usted estuvo hace poco en el Caquetá y quisiera saludarla y no pude. En otra ocasión será. Bueno, le comento, yo estoy trabajando con reincorporación aquí en Caquetá. La información que yo tengo es que el presupuesto para la agencia está recortadísimo. Y eso es motivo, pero primero preguntarse si esto es efectivo y pues es muy preocupante porque lo que eso implica para la implementación del acuerdo en lo que tiene que ver con los firmantes. Esa es básicamente mi pregunta. Ya en la parte política, usted hablaba de la reforma que lleva a las listas cerradas. Esas listas cerradas va a ser, el partido puede escoger, por ejemplo, que sea la Colombia Humana o el Pacto Histórico, que, hemos dicho, es una decisión ya tomada que las listas van cerradas, no pueden los partidos definir, porque personalmente yo no estoy de acuerdo con la lista cerrada y tendría algunos argumentos, pero este no es el momento. Es la pregunta, ¿no? Las dos preguntas, presupuesto de reincorporación y las listas cerradas. Gracias. Gracias, Patricia. Sigue Jaime Montañez. Senadora, mucho gusto, muy buenas noches. Te habla Jaime Montañez de Bucaramanga,
Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un bazar que estábamos recogiendo fondos para la vivienda. Es que nosotros tenemos una organización popular de vivienda que se llama Aureliano Buendía y le estábamos pidiendo a la SAE un lote en Girón de 8 hectáreas. Ahí ese lote pues se puede construir. Yo tengo 500 familias que están haciendo el ahorro programado y hace más de un año que lo tenemos ese pedido en la SAE y no ha sido posible que la SAE nos responda para que poder nosotros pues darle la vivienda a la gente necesitada, que es nuestro compromiso. Y fue lo que el señor presidente nos dijo: organicen el pueblo, hagan las organizaciones populares de vivienda. Nosotros la hicimos y no ha sido posible que la SAE nos entregue esas 8 hectáreas para construir 500 familias, para darle vivienda a 500 familias. Y hay un pedazo, son 4 urbanas y 4 rurales. Y las 4 rurales se pueden hacer granitas también de 600, 800 metros y también se pueden utilizar ese pedido. Te pido el favor, senador, a ver si por intermedio suyo podemos llegar a adquirir esas 8 hectáreas en el municipio de Girón. La OPB se llama Aureliano Buendía. Gracias, senadora. Gracias, Jaime. Sigue la compañera María Leonor Forero. Buenas noches, senadora Sandra. Bueno, yo le quiero... Ay, espere que... Buenas noches, senadora Sandra. Mire, son varias cosas. Yo, pues, o sea, todo el tiempo que estuve el proceso de paz, yo estuve pendiente durante todo el proceso y tengo varias inquietudes y sé que ustedes pues las tienen y usted mismo las expresó durante toda su intervención. ¿En qué se basaron los municipios PEDET? Porque es que yo digo, y usted sabe, usted es santandereana, yo también soy santandereana, soy de la provincia de Vélez, y digo yo, Santander fue un municipio, un departamento muy golpeado, y ahorita está súper derechizado y en una cosa que uno dice, de verdad, desconozco Santander. Yo, pues siempre ha sido así, ni siquiera Barranca Bermeja. Entonces, ¿en qué se basaron o qué pasó? Porque es que no hay un municipio pedido en Santander y Santander fue muy azotada por la violencia. Otra cosa, cuando usted habla de las listas cerradas, eh, son, es más y es menos, porque yo digo, listas cerradas, si hay elecciones, si hay elec- elecciones primarias, bien, si no hay primarias, sí. Realmente volver al bolígrafo no puede ser. Yo sí digo, no puede ser, porque la vez pasada se quedó mucha gente de verdad de los territorios que debía estar y entró gente que no tenía por qué estar. De verdad, o sea, yo estuve yo vengo desde antes de la alcaldía de Petro con todo ese movimiento y fui una de las que estuve allá en la asamblea fundacional. Después de haberme operado, fui a la reunión y pues no me demoré mucho ese día porque estaba con muletas y todo el cuento. Pero la verdad, yo digo, pues es que esto no puede ser, que hay gente de verdad que se ha hecho todo el trabajo y queda por allá, a un lado, como si nada. Entonces yo creo que si no hay elecciones primarias, entonces serían mejor listas abiertas, porque primaria no puede ser. Otra cosa que le quería manifestar, Mira, se le cortó, Sandra, ¿aló? se le ¿Se está cortó? cortando, se le está cortando. ¿Me está oyendo? ¿Ya? ¿Me está oyendo Ahí ahí? sí. Pre- Bueno, pre- mire, senadora Pregunta Sandra, hay una concreta, cosa. compañera, pregunta con... Hay varios que quieren hacer preguntas. Bueno, entonces si me deja hablar y si no, entonces ya, porque es que usted es una cosadera. Una cosa, lo de los precios, porque yo sé que por lo menos la gente les ha servido realmente es a los militares, porque el resto de gente que debería salir, que debían esto, no han salido. Todavía continúan, todavía, o sea, es una cosa que yo no sé si ustedes, como ustedes firmantes, que de verdad le llegue a los que les tiene que llegar, porque los militares ahí tan pronto llegó la gente, ellos sí se acogen allá.
pero para llegar y decir allá un poco de cosas, que sé yo si dicen todas las verdades que deben decir, pero se acogen para salir para no estar en la cárcel. Y otra cosa sobre los firmantes, sobre los asesinatos que ha pasado, porque es que de verdad es muy doloroso todos los días, uno, otro. Entonces ya mire la lista dónde va. Muchísimas gracias porque este señor ya no deja hablar más. Chao. No es que no se debe hablar, compañera, hay que darle la oportunidad a todos. Sigue Moisés de Huila. Buenas noches. Eh, Ante todo quiero decirles porque hoy estuvimos reunidos en el Centro Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva, aproximadamente 500 delegados de los sectores populares que queremos ante todo constituir y organizar la comisión para ir uniendo todos los procesos electorales y de los diferentes liderazgos. Ahí les compartiré en grupo las conclusiones para no extenderme, pero la situación general es que haya la juntanza y que ante todo tengamos poder para poder ejercer una articulación. Nosotros somos gobierno y no tenemos poder. Y lo digo incluso con mi caso particular, porque la verdad unos personajes aquí en el Huila se han tomado el poderío, ni siquiera se lo han dejado a la única representante del pacto histórico, que es la profesora Leila, sino que lo tomaron ellos arbitrariamente. No sé si es que esa situación incluso del mismo presidente, que han desconocido las bases y solamente se le dan cargos exclusivamente a la gente de Neiva y las regiones, perdónenme la expresión, que nos jodamos. Sin embargo, aquí nos une un sentimiento de que si no volvemos a hacer gobierno nos pueden estar exterminando uno a uno, como dijo el chef, ¿sí? Y como pasó hace unos años con el movimiento de la UP. Entonces es conveniente dejar egos, dejar nuestros egocentrismo ante todo y de ceder ante todo el compromiso de que vamos a hacer gobierno y que no podemos llamarnos Colombia Humana, Polo Democrático, UP, los diversos movimientos, sino unificar, porque ya inclusive la derecha está pensando en un partido republicano colombiano. Ahí les voy dejando la chiva. Ellos sí se unen y nosotros nos vamos a pelear. Entonces, por favor, unirnos como ya empezamos aquí. Vamos a tratar de arrancar, a seguir en coordinaciones permanentes. Ahí les compartí por el grupo también eso. Y es la tarea que hemos formado. Yo inclusive tenía hasta una rumba esta noche, pero preferí venir a la reunión. Entonces, con mucha objetividad y compromiso, reclamar espacios de las regiones, por favor. Eso. Sigue Caterine. Buenas noches, senadora. Mi pregunta es, o sea, cómo se va a implementar un plan estratégico del gobierno para abordar el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué políticas públicas y estrategias se están implementando para prevenir este problema de salud? Y pues lo otro es que, bueno, yo le hablo de sustancias psicoactivas porque he hecho mucho tiempo labor social con adictos aquí en Cali. Y también estudié para ser terapeuta en adicciones. Tengo un proyecto que es basado en la agricultura y, o sea, la pregunta es hacia dónde uno puede enfocar, a dónde lo puede dirigir, pues, como para que el gobierno ayude un proyecto de que donde, pues, los pelados se recuperen, pelados y pues ya grandes, ¿no? Se recuperen a través de lo que es enseñándoles a sembrar, enseñándoles a trabajar la tierra. Muchas gracias. Gracias. Compañera Sandra Ramírez, yo sí me quiero referir concretamente al tema que nos convocó hoy. Yo creo que usted nos dé unas pautas como que fue parte del conflicto colombiano. Nosotros, los del M19, fuimos parte del conflicto armado
¿Qué pauta le podemos dar a los colombianos para de verdad construir un ambiente de paz, una paz verdadera para todas y todos? Una preguntita, Mauricio, antes de que ella nos responda. Sí, son. Es que a mí me generó demasiada curiosidad que cuando se llevó el proceso de paz a elecciones a la gente votó como no, votó por el no. ¿Cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron para que indujeran a la gente a votar el no? Porque hasta la gente de la iglesia, las iglesias votaron que no. Y yo nunca supe cuáles fueron los argumentos que se le dieron a la gente, a las personas para que votaran el no. De pronto la senadora lo sabe. Gracias. Y perdón, una última cosita. Yo creo que lo que dijo el compañero, la compañera anterior, es necesario las listas cerradas y dejar los egos. Gracias. Tiene la palabra la Listo. compañera Sandra. Bueno, primero, muchísimas gracias y saludarles las preguntas. Me parecen de suma importancia que ustedes hagan todo este tipo de preguntas y con razón hay que hacerlas. Empiezo por hablar, por responderle a Ángela. Ángela hace una reflexión muy importante y con los emprendimientos, Ángela sobre todo se refirió fue a hacer una reflexión del momento y eso está muy bien que se haga. En estos espacios también los podemos hacer y es importantísimo opinar, reflexionar, poner sobre la mesa temas, pues para que los hablemos. De todas las preguntas que ustedes han hecho, de todo lo que aquí han dicho, voy a referirme primero que todo a comunes. ¿Qué va a pasar con comunes? Nos vamos a quedar sin personería. Yo les quiero decir una cosa. Comunes es un proyecto político y nos podremos quedar de pronto sin personería, pero no nos vamos a pegar de eso porque al ser un proyecto político, al ser un partido que estamos pensando, en sobre todo fortalecernos en la unidad interna, pues alrededor de eso nosotros todos estamos trabajando. Yo les cuento que hoy hicimos una reunión, o no hoy, sino que hoy participé de una reunión de una de las frentes del Partido Comunes que se llama CONAMO, que es la organización de toda la articulación de todas las mujeres firmantes del acuerdo, no firmantes, jóvenes, comunes, mujeres que están dentro de esta plataforma que se llama Comunes, y yo quedé impresionada la participación tan importante que hubo de mujeres del nivel nacional. Quiere decir esto que Comunes está creciendo, por eso yo les hablo de que somos un proyecto político. Tenemos el acuerdo, nuestra bandera, el acuerdo, pero también tenemos una plataforma política organizativa que es la que le presentamos a la sociedad, a la gente. Y lo importante de Comunes es que nosotros lo importante no solo de Comunes, sino de todos nosotros, compañeros y compañeras, es que estamos donde están los problemas. Y si estamos donde están los problemas, pues ahí estaremos para buscar también, junto con la gente, una solución. No es que no vamos a decir no y no es que no vayamos a trabajar por la personería jurídica. Claro que la vamos a trabajar, pero en dado caso que no lo logremos, nosotros continuamos con nuestro proyecto político. Segundo, Patricia nos pregunta desde Caquetá que qué va a pasar con la ARN porque hay un recorte presupuestal. Efectivamente, el gobierno pasado que dejó la olla raspada, no la dejó raspada, la dejó muy rota de tanto rasparla, pues nos quedó un hueco fiscal y este hueco fiscal lo estamos sintiendo en este momento. Por eso, este presupuesto del 2025, vigencia 2025, hay un recorte en absolutamente todos los ministerios y las agencias del Estado. Hay un recorte presupuestal, pero a esto le sumamos, a este recorte presupuestal, compañeros, y esto sí quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta porque ustedes tienen que decirlo en todas las actividades donde se encuentren. El Congreso de la República tiene la obligación, el deber, la obligación, y lo hago y lo digo con fuerza, de aprobar la ley de presupuesto. Es una obligación del Congreso de la República. Es la primera vez en la historia de este país que un Congreso no le aprueba al gobierno su presupuesto. Cuando el gobierno, y no el gobierno, sino los ciudadanos,
Necesitamos de ese presupuesto para que el gobierno pueda ejecutar las políticas macro, micro que tengan. Necesitamos el presupuesto. Al no hacerlo, el Congreso de la República sencillamente está violando un derecho a toda la ciudadanía colombiana, porque para eso, el Congreso de la República no aprueba el presupuesto, pero póngale cuidado que todos nosotros, cada uno de ustedes, sí paga impuestos, o me van a decir que no, no pagamos IVA. Claro que pagamos IVA. ¿Y cómo que el Congreso de la República no aprueba ese presupuesto? Los señores congresistas que se creen reyes se salen de las comisiones, no hacen un debate con altura, sino que sencillamente se retiran. Al retirarse, por supuesto que no hay quórum para generar un debate y aprobar ese presupuesto. Eso es importante porque en próximas elecciones tenemos que hacer una pedagogía muy importante alrededor de lo que significa el voto cuando nosotros damos nuestro voto. Miren, nosotros a quién le damos nuestro voto y miren lo que están haciendo hoy, que no aprueban el presupuesto. Y eso que no les voy a, ahorita más adelante hablo otro tema de lo que ha pasado en el Congreso. Porque compañeros, nosotros sí somos una fuerza en el Congreso, indudablemente somos una fuerza, pero no somos mayoría. Ellos se ponen de acuerdo y nos aplican mayoría. Ellos se ponen de acuerdo y se retiran de las comisiones y nos rompen quórum. Entonces, mira la importancia de hacer pedagogía permanentemente. Yo personalmente la hago siempre, la pedagogía del voto, de lo que significa el voto. Eso es muy importante. Y esto, el recorte, por supuesto, que viene para todas las instancias, incluso para la ARN, también hay un presupuesto. Y estoy hablando con la doctora Alejandra Miller y me manifestó esa preocupación que todos la tenemos. Estamos preocupados porque hay recorte absolutamente en todo y esto significa que para muchas actividades no va a haber y para muchos, vuelvo y digo, programas, proyectos, no va a haber el recurso que quisiéramos que hubiese para movernos, para hacer las actividades, para generar los proyectos que necesitamos en las regiones. Me parece que Patricia también me habla de las listas cerradas. Yo en las listas cerradas, lo que pasa, compañeros, sobre esto deberíamos de hacer toda un día, toda una reflexión alrededor del tema para verle los pros y también ver lo positivo y lo negativo. La lista cerrada, una de las cosas que tiene a favor es que proporciona la participación efectiva de las mujeres. Nosotros en una iniciativa que radicamos en el Congreso, también exigimos esta participación, no como relleno, no como una cuota, sino como derecho. Participación en la lista cerrada de las mujeres como derecho. Y eso es muy importante. Esos son los a favor. Y a favor. A favor es que se vota por un proyecto político. Y claro, aquí entro también a otra cosa son los mecanismos que nos demos en cada uno de nuestros partidos internamente para ver cómo van a ser esto es otra cosa, los mecanismos para elegir quiénes van a ser parte a esa corporación pública en lista cerrada. Eso cada partido es libre seguramente de hacerlo en consultas primarias, en consultas, en postulaciones que los partidos propongan porque las experiencias nos tienen que servir a nosotros muchísimo. Y la experiencia del periodo que estamos viviendo en este momento o el periodo que pasó de elección nos tiene que servir. Y por supuesto que estoy de acuerdo con ustedes y con quien hizo la reflexión ahí, que creo que es Leonor, de que no podemos seguir con la dictadura del lapicero. Dicen bolígrafo, pero yo le digo lapicero, así aprendí. O del lápiz. No, tampoco la intromisión en estas elecciones o en estos candidatos del parlamentarismo que se sintió fuertemente en las regiones. El irrespeto a las regiones. Muchas regiones trabajaron, hicieron reuniones 3, 4 meses, fueron construyendo las listas y luego llegó Julanito, Perencejo, Sutano y dijo, no, eso no va, ese no va. Y nos desbarató las listas. O sea, no hay respeto por los territorios y eso sí pensamos nosotros que hay que tener muchísimo de eso, mucho respeto por las construcciones territoriales o de las regiones, porque una cosa es aquí lo que se hace en la centralidad y otra cosa lo que se vive allá en los territorios.
Bueno, lo de la SAE, vamos a ver si logramos una reunión con el territorial de la SAE para ver qué dice la SAE con respecto a la solicitud de las 8 hectáreas. Leonor pregunta el por qué no hubo municipios PD en Santander. Yo también me hago esa pregunta hoy, pero ya tenemos también la respuesta, Leonor. Yo sé lo que pasó en Santander. En varios municipios sufrió la violencia. También hay municipios. ¿Cuáles son los municipios de Santander que no son sexta categoría? Casi todos los municipios de Santander son sexta categoría. Pero ¿qué ocurrió, Leonor? Allá también se solicitó el concepto de los gobernadores. Y en ese momento había un gobernador que se llamaba Didier Tavera. Y él dijo que su departamento era un remanso de paz, que su departamento no tenía problemas de coca, que su departamento no tenía problemas de conflicto. Mejor dicho, el departamento de Santander no necesitaba de municipios PD. Y ese fue uno de los puntos que jugó en contra para que en Santander no tuviésemos municipios PD. Ahora, por qué el motivo y por qué los municipios PD? ¿Por qué se pensó? Yo vuelvo y les hago esta reflexión aquí con ustedes. El 86% de los municipios de nuestro país son sexta categoría. Son municipios con muy bajos recursos, empezando, muy bajos recursos para su ejecución. Pero las zonas prioritarias o las zonas PD se llevaron al acuerdo por varios factores. Primero, municipios donde se cultivaba coca. Segundo, municipios donde el conflicto había impactado muy fuertemente. Tercero, municipios donde había un alto porcentaje de víctimas del conflicto. O sea, municipios que sufrieron el conflicto, pero aparte de eso, muy abandonados por el Estado. Esos puntos se tuvieron en cuenta para que se priorizaran y allí llegase el Estado, prioridades para que llegue el Estado de primera a generar inversión, a transformar esos municipios, a prestar atención a la juventud, a las mujeres que se han jugado y a los líderes y todo, que se la jugaron y aún continúan hoy resistiendo ante no solamente los embates de la violencia, sino a otros factores como la minería, como la deforestación, que también la hay en estos municipios. ¿Qué pasa con los presos? Eso es una dificultad y una dificultad grande que tenemos también con la JEP. Nosotros tenemos compañeros que continúan allá, compañeros que no los hemos logrado sacar, compañeros acreditados, ese es el que están acreditados y que aún no hemos logrado que les den la libertad, porque la JEP los manda para la justicia ordinaria y la justicia ordinaria nos los devuelve para la JEP. Y así nos han tenido y no hemos logrado avanzar en que esos compañeros que ya están acreditados por lo menos estén en libertad o tengan libertad condicional. Y por supuesto que la cuota que nosotros hemos puesto en sangre en este proceso es bastante alta. Son 436 compañeros. Y lo más grave de ello es que son los mismos disidentes que nos están matando. Nos han disparado de todo lado, hay que decirlo así, con mucha claridad. Pero ahora último son los mismos disidentes porque, porque esta estigmatización que continúa muy fuerte, sobre todo de los sectores oscuros de nuestro país, están incidiendo para que sencillamente nos den plomo o nos digan, nos tratan de traidores, porque para ellos nosotros somos traidores. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, pedimos constantemente el diálogo, les pedimos a ellos el diálogo, tener voluntad política para continuar con estas mesas que tiene el gobierno nacional, tanto como la LLN, como con los disidentes, porque realmente sí necesitamos la paz. Eso no es carreta. Nosotros necesitamos un país en paz para poder que haya desarrollo, un país en paz para llegar al campo, un país en paz para potencializar ese campo que tenemos y que ha sido tan abandonado. Plan para abordar el consumo. Bueno, esta de Caterine se la dejo al final. Bueno, por aquí Dilson me preguntaba que cuáles son los argumentos que se dieron para que se votara por el no. En esto participaron grandes multinacionales, aportaron dinero, es una cosa, aportaron dinero, pero lo otro hicieron del acuerdo
en el acuerdo hay tres ejes fundamentales, que es mujer, género, diversidades, por ejemplo, el tema ambiental y el tema étnico. Pero la iglesia, junto con la derecha, empezaron a hacer una propaganda en contra del acuerdo. El primero, que Juan Manuel Santos le iba a entregar el país a las FARC. Segundo, que dentro del acuerdo había quedado el tema género y diversidades y que eso era y que íbamos a volver a todo el mundo, no sabemos cómo, y en eso participó bastante la iglesia. Ese es el segundo tema. Pero un tema en que la derecha se hizo énfasis y generó alrededor de él una propaganda fue esa, que Juan Manuel Santos le iba a entregar el país a las FARC. Y esto empezó a motivar y a generar el no, el no, el no y el no y el no. Yo me he encontrado muchísima gente que votó por el sí, ¿ah? Y además que pagaron, por eso digo que las multinacionales pagaron, después supimos Coca-Cola pagó propaganda y otros grandes empresarios dieron recursos para generar la propaganda al no. Yo me he encontrado mucha gente, incluso en los aviones, compañeros, que me dicen, senadora, yo me lamento haber votado no al acuerdo porque no lo entendí, me dejé convencer de los grandes medios de comunicación de que ustedes se iban a apoderar del país y mentiras que ustedes están es contribuyendo a la paz de nuestro país. Y en muchas reuniones hay gente que se sincera con nosotros y nos dice así y se lamentan de haber votado no, pero se lamentan haber votado no porque hay gente que ha ido al exterior y en el exterior allá hay ciudadanos que dicen que ellos no se explican cómo Colombia le vota no a la paz. ¿Qué está pensando la gente de Colombia que le votó no a la paz? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Argumentos como estos utilizó la derecha fascista de nuestro país que tiene mucho poder, compañeros. Tiene poder económico, tiene armas y por supuesto el poder. Y como tienen mucho poder, entonces, y sobre todo poder sobre los medios de comunicación que son de ellos para generar toda una propaganda. Yo creo que ustedes han oído, por ejemplo, la propaganda que hacen ahora con el presidente Gustavo Petro, nefasta, terrible, perversa, pero nunca dicen, ah, no, Gustavo Petro estuvo en Córdoba y entregó 20.000 hectáreas, le entregó tierras a no sé cuántas familias. No, eso no lo dicen ellos. Eso nos tenemos que replicar permanentemente nosotros. Y ustedes nunca van a escuchar en Caracol, o yo no sé si estoy equivocada, de que se haga eso. Ah, pero por cualquier cosa, si hacen un boom y generan y empiezan a mover muchísimo la emoción, como lo están haciendo ahora, de lo que les comenté con el Consejo Nacional Electoral. A ver que no se me quede una unidad, pero aquí les voy a hablar de otro tema al final. Es cierto lo que dice Moisés. Claro, nosotros, y yo me hablo permanentemente con la profe Leila de allá del Huila, me parece una excelente persona. Nosotros somos gobierno, pero no tenemos el poder. Esa es la realidad. Y en los territorios hay mucha gente que es de Centro Democrático, de Cambio Radical, de la U, que están en puestos que dicen, "Oh, caramba, pero ¿qué está pasando aquí?". Todavía nos falta muchísimo trabajo y avanzar más. Y yo les quiero hablar ya de un tema. Vienen las elecciones del 2026, compañeros. Ustedes lo han dicho en sus intervenciones por ahí. No nos podemos estar quietos, ni tampoco andar separados. Aquí nos toca la unidad. La unidad sea la unidad de partido único, sea la unidad de los unitarios, pero todos caminar en torno al proyecto de país. Y alguien dijo, aquí nos toca bajarnos de egos, de los egos. Exactamente eso nos toca, bajarnos de los egos y muchísimo respeto por los procesos. Cada uno de ustedes, de nosotros, representamos un proceso. Y hacia allá, perdóneme, y si queremos caminar en torno a la unidad, primero que todo nos toca respetar los procesos. Respetar el proceso del M19, respetar el proceso de Colombia Humana, respetar el proceso de Polo, respetar el proceso de pacto histórico, que para mí es una marca que se ha posesionado en nuestro país. Y no podemos dejar que esa marca se nos desdibuje. Pacto histórico está en la mente de los colombianos, de la gente del común, y no podemos permitir que se desdibuje. Trabajar en torno a ella
sea con unitarios, sea con partido único, sea con observadores, porque también tenemos unos partidos que están ahí mirando y observando y no se definen. Lo único es que hoy esta marca de pacto histórico en la que estamos comunes, eso sí es una realidad, estamos apoyando al gobierno del cambio, apoyamos las políticas del gobierno, apoyamos las reformas del cambio, que en eso ahorita hablamos. Y sí nos toca un gran acuerdo porque los cambios debemos, porque para los cambios, ¿qué nos toca hacer? Sí, elegir un nuevo gobierno, porque ya sabemos que el señor Gustavo Petro, yo le digo señor, pero que Gustavo Petro nos ha dicho en mil y unas oportunidades que no, que él no se va a hacer reelegir, listo, su, le respetamos su opinión, pero tenemos sí que elegir un nuevo gobierno que le dé continuidad, compañeros, al proyecto de cambio. Y para eso nos toca estar unidos, todos, nos toca unirnos, ¿no? En eso tenemos que hacer muchísimos esfuerzos en la unidad, sea en unitarios, sea partido único, pero que vayamos caminando en torno a un proyecto político con una reglamentación electoral, con unos estatutos y por supuesto el programa. Eso es urgente que tenemos que trabajarlo. No, yo digo que ya deberíamos de estar todos encaminados hacia allá, porque la derecha, por ahí aquí alguien ya me dijo que ellos sí estaban muy atentos y ya estaban en su unidad de acuerdo a sus intereses y hablando de una unidad republicana, ¿no? Y finalmente quiero hablarles por aquí de la reforma a la salud, que ya volvieron a erradicar, el Ministerio de Salud volvió a erradicar la reforma a la salud. Esperamos que podamos avanzar en ella para el tema de la salud de las personas que están adictas, que ahí está contemplado prestar toda la atención. Mientras no avancemos en eso, vamos a seguir viendo lo que nos habló, creo que fue, ay, no me acuerdo cuál fue la compañera que me habló de ese tema, delicadísimo. Ángela. Ángela, bueno, gracias Ángela, gracias Angelita, el tema que me hablaste su merced, que me habló su merced de cómo no se les presta la atención porque no tenemos una EPS, no están dentro de las políticas de las EPS atender a esas personas como se debe, sino que al contrario se criminalizan, pero muy terrible todavía porque ya no ni criminalizándolas, sino que se hace limpieza social con ellos porque según ellos son los desechables, cuando son seres humanos que necesitan de nosotros, los otros seres humanos, muchísima atención, como es la salud pública. Bueno, yo creo que por ahí, no sé qué más se me escape. Aquí yo sí finalmente digo, compañeros, si no nos unimos, si no nos unimos, póngale cuidado que nos vamos a joder, perdónenme la expresión. Porque alguien dijo que lo que nos espera no es bueno, sí. Y en eso sí, en eso todos coincidimos, pero así como coincidimos todos, todos nos toca trabajar. Y en eso nos tienen a nosotros los comunes, a mí particularmente también, en estos temas de que la unidad es un factor que no podemos por nada del mundo dejarlo a un lado, sino trabajarlo permanentemente. Si no nos borran, me escriben por acá. Efectivamente, sí, compañeros. Sí, porque mira cómo el imperialismo está trabajando fuertemente en los países vecinos nuestros. Miran cómo están, mira Argentina, por favor, con ese loco de presidente, de payaso de presidente que hay allá. Eso es delicado. Mira lo que pasó en Bolivia, intento de golpe de Estado en Bolivia. Y mira lo que hicieron con Venezuela. Ese cuento del fraude, ellos lo venían trabajando desde antes de las elecciones, posesionando el tema del fraude. Para después decir, no, es que hubo fraude, no, es que hubo fraude, es que hubo fraude. Pero por favor, ni siquiera respetamos los mecanismos internos que tiene Venezuela. Nosotros somos de que hay que respetar esos mecanismos internos que tiene Venezuela, ¿sí? Y que ellos son los que dicen, así como nosotros tenemos aquí nuestros mecanismos malos que queremos reformarlos, queremos transformarlos, pero son los mecanismos que hay. Venezuela también tiene sus mecanismos, que sean ellos los que digan. Venezuela también tiene un tribunal allá de justicia, que sea ese tribunal el que diga, pero no nosotros desde afuera cuando no estamos allá. Sí, bueno, sí, esas son opiniones de verdad. Aquí me escriben algo. Bueno, compañero, dejo por ahí. Compañero, les pido el favor de que prendan las Yo cámaras. tengo
Perdona, yo tengo una pregunta antes de que la senadora cierre acá. Algo Señora. que hace, ¿qué se está haciendo con respecto a Simón Trinidad? Simón Trinidad estamos trabajando fuertemente. Licenciada, no. Nosotros con Simón, y bueno, ahí pues hay diálogos alrededor de a ver si logramos por lo menos que nosotros tenemos ofrecimiento de dos países que en caso tal de que den la libertad no lo reciben, si no lo han, porque le pueden dar la libertad y dicen y dicen que no puede volver a Colombia, pero por lo menos que un país no lo reciba, en caso Noruega, Noruega nos recibe a Simón Trinidad, que esté allá ya libre sería para nosotros ese hombre que ha mostrado una dignidad así férrea, que se lograra eso. Ahí estamos trabajando en ese tema, Y claro creo que que todos sentimos eso y lo que uno siente es que si, pues, si se va Biden, las cosas se pueden es complicar más. Biden sale y al final de cada periodo los presidentes de los Estados Unidos tienen una facultad para otorgar un beneficio a algo, a alguien. Esperamos que esta ocasión logremos que ese beneficio sea para Simón Trinidad, un hombre de acero de verdad a prueba de fuego. Venga, Senadora, Senadora, quería preguntar una sola cosa pequeñita le quería decir. ¿Será que puedo? Mire, sabe qué es lo único que yo siempre he hecho y por todas partes lo hago? Yo hablo mucho, realmente, pero yo creo que una de las cosas que debemos hacer todos es una pedagogía donde estemos con quien sea. Yo lo hago en un bus, voy a pedir una cita, entonces todos estar con la misma sintonía y estar uno bien informado y para poder uno discutir las cosas y ayudarle a la gente y hacer la pedagogía todos los días, porque lo necesitamos. Gracias. Y hacer bueno, una oportunidad de hacer una pedagogía de las reformas para darles elementos a ustedes, compañeros, y puedan hablar con propiedad de las reformas de la que se aprobó la pensional y ver si logramos, primero, a ver si logramos aprobar la reforma laboral y hacer una pedagogía con ustedes, pero solo en el sentido de darles herramientas a ustedes, compañeros, en torno a estas reformas y si logramos avanzar con la de salud. senadora, una pregunta. ¿Qué está sucediendo con los diálogos de paz en Caquetá y Putumayo que no pues, avanzan en el territorio? Eso es una situación muy delicada que hay allá, porque desafortunadamente el daño que nos hicieron con no implementar el acuerdo y la continuidad del narcotráfico es el daño porque hubo gente que dijo, adiós, yo me voy para allá porque allá es mejor. Pero ¿cuál es su pensamiento político? ¿Cuál es su carácter político? Se unieron en 4, 5, 6, 10. ¿Y en torno a qué se juntan? En torno a aquellos que se unen solamente por el dinero, solamente por tener un arma, solamente por controlar un territorio, pero ¿qué tienen en su cabeza? Y eso está muy delicado. Yo entiendo que sí está muy delicado. Hace tal vez como unos 4, no, 3, 4 días que me encontré con compañeros de Caquetá, me manifiestan la situación que hay allá. Esperamos que se logre, que continúen los diálogos con ellos para bajarle un poco a esa situación que sí, de verdad, tiene usted toda la razón, Yamile. Eso es una situación delicada lo que hay allá. Pero yo, por lo menos, mi esperanza es que se continúen los diálogos con el gobierno para poder avanzar en eso. Sobre todo que hay unos compañeros muy firmes y ahí hay unos procesos importantísimos de asociatividad con los compañeros de Caquetá, en general con todo Caquetá. Sí, señor. ¿Y qué verdad o qué está sobre la muerte de Iván Márquez? Ah, Es, yo oí una entrevista nosotros no sabemos nada, yo no sé absolutamente nada, nada de eso, pero sí oí una entrevista a Oti Patiño en que decía que no era cierto. Eso es lo que se sabe, que no es cierto. Eso es lo que dice él, ¿no? Dice Oti Patiño en una entrevista de que hasta donde ellos averiguaron no es cierto. bueno, compañeros y compañeras, Me gustaría contestarle al compañero que preguntó de las iglesias cristianas. ¿Me permite? hágale, Yamile.
Bueno, como dijo la senadora, la derecha recopiló bastante dinero de diferentes organizaciones y con mucho tiempo de anticipación se dedicaron a visitar a las iglesias cristianas, a darles dinero. Los pastores se vendieron y esgrimieron pasajes bíblicos que hablan de la homosexualidad, así captaron ese público para el no. O sea, que vendieron la paz de Cristo por 30 monedas de plata. Muy Gracias, buena Dios mío. reflexión. Sí, esto en la Venga, iglesia, las iglesias Sencillamente son hicieron un papel mercaderes de la nefasto. fe. Venga, Sí, compañeros. porque ¿sí lo ve? investigué con muchas amistades de diferentes iglesias y a todos les hablaron lo mismo. Me impactó eso. Yo dije, oh, por Dios, le decía yo a mis amigas, vendieron la paz de Cristo por 30 monedas de plata. Venga, venga, les cuento una cosa que me pasó venga, a mí. compañera No, María doctora, Leonor, el orden, por favor. Tiene la palabra primero Carlos Darwin. Bueno, compañero, buenas noches, bendiciones para todos. Yo quiero hacer algo, doctora, nuestra senadora Sandra Ramírez, desde acá, desde Villanueva, Guajira, sur de La Guajira. Villanueva es un municipio que fue golpeado hace muchos años por la violencia. Tuvimos masacres, la serranía del Perijá, como le llamamos nosotros acá, nuestro cerro pintado de Villanueva, prácticamente en estos momentos es un desastre. Los productores de esta zona prácticamente no tienen vías de acceso para nada. Pero hay algo, doctora, que yo quiero manifestarle a los compañeros. Para nosotros poder tener un éxito en el 2026, tenemos que empoderar a nuestros líderes de las regiones, empoderarlos de una manera de tener la seguridad para nosotros como líderes, porque realmente que estamos enfrentando una derecha empoderada en la región. ¿Por qué? Porque los gobernadores y los alcaldes en estos momentos son de la derecha. Nosotros como líderes que llevamos al doctor Gustavo Petro a ser presidente de la República, estamos con temor de salir a enfrentar a esa derecha porque están en el poder regional. Mientras que a nosotros como líderes de acá, prácticamente la seguridad es nada. Nosotros podemos salir a enfrentar por muchas cosas que están sucediendo en nuestros pueblos, en nuestro departamento, pero miren, nosotros aquí en el departamento de La Guajira, lo único que tenemos es a la doctora Marta Peralta como senadora y a la representante a la Cámara Internacional, que es la senadora Carmen, creo que se llama Carmen Boscán o Carmen Ramírez Boscán, y los otros senadores, que es Alfredo de Luque, el representante de la Cámara Jorge Serchar y el representante de la Cámara Juan Loreto Gómez. Tenemos 5 representantes a la Cámara, pero la única que está dando el pecho y que está viniendo a las regiones es la senadora Marta Peralta. Pero realmente necesitamos más poder en La Guajira, que no solamente sea el norte de La Guajira, porque el sur de La Guajira fue más golpeado que el norte por el tema de la violencia paramilitar, de la violencia de los enfrentamientos de la guerrilla con el ejército, muchas masacres que tuvimos, pero realmente estamos temerosos, los líderes que estamos enfrentando todo esto por la inseguridad que se está viviendo. Y yo sé que esa inseguridad es tema de la derecha para debilitarnos a nosotros y decir que Petro está perdiendo el poder por la inseguridad que estamos viviendo acá en los municipios del sur de La Guajira y en el departamento de La Guajira. Entonces nosotros sí queremos, doctora Sandra, que lleve esa voz al Congreso y realmente estos alcaldes nos den la oportunidad a nosotros como habitantes, esa seguridad que hoy nos está afectando en todo el departamento, tanto de La Guajira como del Cesar, que es donde estamos viviendo esta situación de seguridad para nosotros como líderes. Muchas gracias. Compañera, Bien, Carlos. Bien su compañera reflexión, Sandra, señor.
Yo creo que, no sé, yo digo las cosas como lo siento. El tema se nos desvió y el tema nos fuimos a una cosa electoral, de organización y no un tema, al tema que habíamos sido convocados, que para mí es muy importante. Y en el evento de ayer que estuvimos en la sala Gabriel García Márquez, hablamos de la paz. Y la paz se consigue con la reconciliación del pueblo colombiano y así podemos construir desde verdad una nación nueva. No sé, ¿usted qué opina, compañera? Bueno, hablar de la paz es un tema complejo. Y hablo de la paz y digo que es un tema complejo porque la paz son los derechos para nosotros como ciudadanos, son los derechos que debe de otorgar un Estado y más el Estado de Colombia, que es un Estado social de derechos. Cuando no lo hay, cuando no está, cuando se implementaron en nuestro país las políticas neoliberales, tenemos esta situación que hoy, esa situación que vivimos hoy es consecuencia de las políticas neoliberales a las que le sumamos la guerra, pues ha configurado una violación de derechos humanos enorme en nuestro país y no hay paz. Por eso la firma del acuerdo es importante y la firma del acuerdo de paz por eso yo digo que es una obra reparadora, el acuerdo de paz, que es un instrumento de lucha, porque con él el acuerdo es para reclamar y para reclamarle a quién, al Estado colombiano. Mire, aquí estamos, esta organización como que me habló el compañero que me habló de la SAE, aquí tenemos una organización de 500 compañeros que necesitan vivienda. ¿Y qué se está diciendo? Y exigiendo que la SAE un predio para empezar las acciones en otro ministerio y que venga la construcción de vivienda. Eso es un derecho, ¿sí? Es un derecho de lucha, es un derecho, es una herramienta de lucha, y eso es el acuerdo. Y así vamos a construir la paz. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es podernos hablar entre diferentes. La reconciliación es poder construir con ustedes todos, compañeros y compañeras, y ustedes todos piensan diferente. Ninguno vamos a pensar igual. Ah, pero esta reconciliación nos va a permitir a nosotros hablarnos entre diferentes y que no intermedie entre todos estos diálogos diferentes ni una sola bala, ni una sola bala. Y en estos diálogos diferentes va a haber algo en común, por ejemplo. ¿Qué tenemos hoy urgente nosotros? El cambio climático. Eso es algo urgente que tenemos que hablar. Y eso urgente que tenemos que ponernos de acuerdo nos tiene que superar las diferencias, perdón, las diferencias que hay, que tengamos, porque nos ponemos de acuerdo en torno a algo que necesitamos todos los ciudadanos. Yo me tapo la nariz y si no tengo aire, no respiro. No hay aire. ¿Y qué nos puede ocurrir a nosotros, por ejemplo, o lo que ya está ocurriendo? Ustedes vieron lo que pasó en Valencia, España, ese desastre ambiental por ejemplo, aquí en Bogotá, en el norte, ya también tenemos inundaciones y en otros lugares del país, esas tempestades fuera de lo normal. El verano, por ejemplo, ahora llovió, pero al días anteriores teníamos un verano. La temperatura está cambiando. Yo no sé quiénes de ustedes vivan aquí en Bogotá, compañeros. Yo los veo ahí con camiseticas. Yo no sé quiénes, pero yo pienso que aquí estamos sintiendo otro clima, otra temperatura en Bogotá. Podemos a veces salir en sola camisa y eso no está bien porque había una temperatura más bajita. Entonces, mira cómo si nos podemos poner de acuerdo sin necesidad de que intermedie las balas, sin tratarnos mal, con el debido respeto, escuchándonos, dialogando, y eso es reconciliación, siendo transparentes entre todos nosotros. Eso es reconciliación, pero ante todo que prime el respeto. Eso es reconciliación. Eso es hablar de lo que necesitamos y lo que podemos hacer. Cierro micrófono. Compañera, yo le quiero recordar una frase de una entrevista de un camarada suyo que fue camarada y después se convirtió en compañero y fundador del M19. El tipo le preguntaron que qué era la paz y el tipo costeño contestó, la paz no es silenciar un puño de fusiles, la paz es
construir justicia social para el pueblo colombiano. Eso lo dijo Jaime Bate Macayón. Jaime Bate, sí, claro, eso es construir, por eso es, si nosotros, claro que sí, la paz la construimos entre todos. No la construye solamente las instituciones, sino la sociedad en general, donde las vinculamos a ellas. De acuerdo con su merced. Listo. Para terminar la escuela, le damos la palabra a dos personas que no han hablado, que es Germán Gutiérrez y Jairo Bedoya. Que sean preguntas concretas y sobre el tema, por favor. Germán. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Senadora, muy buenas noches, ya nos conocíamos. Yo quisiera aportar tres cositas que me parecen muy importantes. Si bien es cierto, la paz es todo eso bonito que ustedes dicen, ni una sola bala, ni no agredirnos, darnos besitos, todas esas cosas, todo eso me parece muy importante. Pero a mí me parece también que el Estado ha sido un poco blandengue con ciertas armas de guerra que distorsionan la paz. Por ejemplo, las religiones. Las religiones hoy en día son negocios. Y esos negocios, que son el negocio de la ignorancia, no pagan impuestos. Entonces, fuera de que nos están haciendo daño, envenenando a la gente con informaciones erradas, tergiversadas y malintencionadas, fuera de eso, no pagan impuestos y manejan cualquier cantidad de dinero. A mí me parece que el Estado debiera empezar a meterle mano a esto y ustedes desde el Congreso debieran pensar seriamente en meterle impuestos a todos los negocios eclesiásticos de la iglesia. Eso como primer punto. Segundo punto, los medios de comunicación de la burguesía, de la oligarquía. Gracias a Gustavo Petro, hoy en día tenemos la claridad de que esos medios de comunicación, más que medios de comunicación o de difusión, son esas armas de guerra. Como nos mantienen en la ignorancia por la calidad de la educación que nos han dado hasta el momento, por la religión que nos están embutiendo desde pequeños, pues los medios de comunicación lo que hacen es envenenarnos día a día con las noticias tergiversadas. Debería haber algún tipo de sanción para este tipo de personas o de instituciones que se dedican a generar pánico, a generar miedo y a generar noticias malintencionadas para desestabilizar el Estado. Y por último, el tercer punto, la justicia. Nunca va a haber paz si no hay justicia social. Y en mi modo de ver, el peor delito que se comete en cualquier parte del mundo es la corrupción. Un corrupto que se está robando 70.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos, 4 millones de dólares, 80 millones de dólares, de tantos casos que hemos conocido y de los pocos que se han dejado caer, porque la gran mayoría se van impunes y nunca les pasa nada. Debiéramos estar hablando en el Congreso en estos momentos de un endurecimiento real para las penas de estos personajes. En China los fusilan sin ningún problema y estoy seguro que en China son muy pocas las personas que se roban la plata del Estado, así sea una cosa muy pequeñita. Debiéramos ponernos un poquito duros en el Senado y en la Cámara y empezar a cuestionar este tipo de cosas. El día que en Colombia realmente cojamos 2, 3 corruptos y los pasemos por las armas y les expropiemos sus propiedades a él y a sus familias, le aseguro que comenzamos realmente a sentir paz. Mientras tanto, yo creo que vamos a seguir diciendo que tenemos que sacar banderitas blancas, darnos besitos, abrazarnos, pero yo no creo que vayamos a ver realmente una paz pues, que podamos palpar. Gracias. Germán, sí, bien lo que usted dice,
No creas que no, mira, en la reforma tributaria, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, nosotros incluimos un impuesto a las religiones, a la religión, pero nos pusieron el grito en el cielo, su merced, y nos tumbaron el artículo, porque ahí sí se unen ellos. Ay, pero ¿cómo le vamos a poner impuesto a la religión si lo que hacen es servicio social, que no sé qué? Aquí hay una religión, ay, que tiene una super iglesia y tienen bóveda blindada, no reciben, hay unas que no reciben, ahora se modernizó, porque los diezmos los pueden recibir con datáfono, en datáfono, pero resulta que eso queda en trazabilidad y hay unas que no reciben, el diezmo lo reciben en físico. Como lo reciben en físico, ¿quién da razón de todo ese dinero que recogen? Nadie. Ah, entonces resultan los pastores con, vea, que hay una iglesia que tiene parqueadero, cobra parqueadero, no tiene restaurante. Bueno, ¿y de dónde sacan esas iglesias para montar todo eso? Lujosos restaurantes. Ay, pues por favor, de todos esos diezmos que reciben sin diezmos en físico. Y entonces eso son exenciones que implican una fuga de recursos del Estado. ¿Yo? Intentamos que ponerles, porque aquí en nuestro país hay más de 8.000 religiones, de diferentes. La religión yo no sé qué, sí sé cuándo. Y yo quedé impresionada porque nosotros nos tocó investigar de toda la cantidad de religiones que hay aquí en nuestro país, de toda la cantidad que hay. Ninguna, ni la católica, que es poderosísima, la de nosotros, digo yo, que es muy poderosa, ninguna paga impuestos, ninguna, porque es que ellos hacen muchas horas de beneficencia social. Y vaya a ver los centros turísticos que tienen. Bueno, eso ha sido ya te cuento a ti lo que nosotros ya lo intentamos hacer y no logramos pasar. El otro tema que su merced me pone de la corrupción, estoy absolutamente de acuerdo. Que deberíamos de tener una ley en cuanto a ese tema. ¿Tú crees que podemos pasarlo? No sé, no sé. Estamos ahí bregando con Aida Bella. Aida Bella en eso es muy fuerte y me encanta a mí que como lo hace. Además, contra la corrupción y contra la ley 80. Aquí en Colombia tiene una ley que se llama la ley 80 y esa es la ley, es la que permite todos esos actos de corrupción de los que usted en partes menciona a su merced. Esa ley 80. Esa ley 80 es hecha para ellos y es hecha para ellos robar legalmente. Así sencillo, así sencillo. Porque ¿cómo así? Que porque se hace un favor, le tienen que dar a una persona o a un congresista el 10% o el 7 o el 12 o yo no sé qué. Que eso es absolutamente normal. No, eso no puede ser normal. Ah, pero ahí está en la ley. Entonces nos toca, y en eso vuelvo y les cuento aquí lo que hemos hablado con Aida Bella, de cómo transformar, reformular esa ley 80 que tenemos, que está hecha para ellos. Eso no está hecha para nosotros, para ellos. Sí, mira, aquí sí, porque nosotros nos tocó investigar. Bueno, aquí le voy a leer por ahí un pedacito. Un ejemplo conocido es el de la pastora María Luisa Piraquive. Yo creo que ustedes conocen más ese tema que yo, porque yo no estaba por aquí. Y su iglesia Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que ha sido investigada por sus millonarios bienes en Estados Unidos. Además se lo llevan. Ah, los pastores no vienen aquí. Ah, y los pastores llegan en esos Porsches que se llaman, esos carros lujosísimos. Ay, el pastor llega en eso. Tan lindo el pastor, pero es que el pastor es bella persona. Eso con referirme a la iglesia. Pero de acuerdo con su merced, de acuerdo con Germán, para nosotros lograr hacer eso nos toca en el Congreso sumar mayorías, porque de todas maneras es el que legisla, y no nos toca sumar mayorías de 56, yo no sé qué, no, nos toca 60-100. Nos toca poner una meta muy alta para poder generar una nueva normatividad, incluso tener una comisión que recoja el más de 1.000.000 de leyes que tiene Colombia y que están allá archivadas, un poco de leyes que ahí archivadas,
y no se sabe ni cómo se come con ellas. Entonces, por ejemplo, eso es algo que hay que hacer, Colombia debe hacer, mejorar en el aspecto normativo y que esa norma sea de herramientas para la sociedad, no sean herramientas coercitivas, de sancionatorias, no, que sean herramientas de derechos para la sociedad, que realmente se configuren en ellas los derechos, pero también los deberes. Eso sí, eso es urgente hacerlo en nuestro país, pero tendremos que avanzar más en una representatividad de mujeres y de muchos liderazgos importantes de los territorios. Compañera Sandra, para no abusar más de usted, Sí, señor. por favor le pido a todos y a todas que prendan la cámara y despidamos a la compañera Sandra. Perdón, Mauricio, estaba esperando que me diera los nombres de los Ay, sí, personajes yo los ladrones. tengo, ya los tengo acá. De a Pierre García, que era el jefe del DAPRE, que incluso fue condecorado por el Congreso. Por el Congreso de la República, lo condecoró como un funcionario excelente. El otro es Luis Alberto García, que fue subdirector del DNP. Y el otro, Emilio Archila. Hay uno que no encuentro el nombre, pero es que se me olvida el señor que fue vicecontralor o algo así. Estuvo en la Contraloría también, que se benefició con dinero de La Paz. Tiene una mansión de más de $2 millones en el Quindío. Y este señor Luis Alberto Rodríguez tiene una mansión cerca de Valledupar también de más de $2 millones. Y esos son los dineros de Locat Paz que terminaron allá. Pierre García, Luis Alberto Rodríguez, Emilio Archila. Y el otro sí se me escapa. No recuerdo el nombre del otro. Son jóvenes además, no son ni viejos. Compañera Sandra, Merced, aquí los hombres y mujeres del M y los amigos del M damos un obsequio pequeñito, pero muy significativo a todas y a todos los que nos vienen a compartir su conocimiento. Por ahora les pido el favor, abran el micrófono y prendan la cámara para que la compañera nos vea. Por favor, prendámoslo. Es muy sencillo. Hacemos otra sobre la COP16. Hay que hablar de esos temas de la Sí, pero COP16. yo les quisiera, Otro tema. compañeros. Démosle el aplauso, compañero, por favor. No, el aplauso para ustedes, por favor, para ustedes. Muchas gracias. Muy Muchas rico gracias a ustedes conocerla, por haber escucharme. compartido. Gracias. ¿Ya no se puede participar? Y ya me tengo que Gracias, retirar. Sandra. Gracias, Ya muchísimas la gracias, compañera Sandra. nos dio más, No se nos le dio más olvide del la tiempo. atención a los medios de comunicación. Compañera, nos dio Ay, más. Sandra. Ese es el otro tema. ¿Ya no se puede participar? No. Ya me retiro. Ya nos vimos. Es que tiene que retirar la compañera.